Hermanos, buenas noches. Como mes de la Biblia, estamos teniendo estudios sobre la palabra de Dios. Y creemos que nuestra patria, nuestro país, necesita más que nunca de la palabra de Dios. Y la Biblia no es un libro más, entre otros, sino que es el libro de Dios. Es el mensaje de Dios para el hombre, para la mujer de hoy. Por lo tanto, no cambia, sigue fresca, sigue vigente. Por un lado, la ciencia, la tecnología, sufren cambios, están sujetas a cambios permanentemente. De pronto tenemos un aparato ahora, que el año que viene queda obsoleto. Pero no pasa así con la palabra de Dios. No hay cambio, es inalterable. Su mensaje siempre, siempre vigente. Por otro lado, en las bibliotecas existen cientos de libros que al leerlos pueden cambiar nuestra calidad de vida, pueden mejorar, pero sin embargo, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios tiene un mensaje de salvación. Solo la palabra de Dios tiene palabras de vida eterna para todo pecador. Hermanos, nuestro tema es la Biblia y su poder transformador. Este mensaje iba a estar a cargo del hermano Marcelo Heinkel, pero por razones de salud no lo va a hacer. Así que oremos por él, oremos para que el Señor lo cure, lo bendiga, para que bendiga a su familia y para que el Señor lo siga usando también en otras oportunidades. Entonces lo va a reemplazar nuestro hermano Pablo de Sario con este tema entonces, la Biblia y su poder transformador. Pero antes del mensaje, antes de mirar el video, va a tener una oración Germán. Él nos va a guiar al Señor en una oración. Entonces oramos. Bueno, hermanos, gracias a Dios por un nuevo miércoles que podemos estar reunidos. Bueno, como principal situación vamos a orar por la salud de Marcelo Heinkel, que tiene COVID, y también vamos a pedirle al Señor por estos momentos de incertidumbre que tenemos, donde esta enfermedad, esta pandemia sigue avanzando y también afecta a las actividades de nuestro país y del mundo. Así que, hermanos, vamos a orar brevemente. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tus bendiciones, por tu misericordia, Padre. Gracias Señor porque nos permites estar un día más aquí reunidos. Señor, ayúdanos en estos momentos de incertidumbre, de pandemia, Señor, de enfermedades, de pruebas, que tú pongas tu mano de bendición sobre cada uno de los hermanos, Señor, que podamos estar más unidos, Señor, que podamos salir adelante, Señor, y que de esto salgamos fortalecidos, Padre, salgamos fortalecidos por tu poder, Señor. Gracias, Padre, porque nos guardas, porque nos amas, Señor. Señor, en este momento te pedimos por este mensaje que ha de ser compartido, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, Señor, y te pedimos también que bendigas al hermano Marcelo Heinkel, que está pasando esta difícil transición, que tú lo bendigas y pongas tu mano de bendición sobre él. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, y porque a través de tu palabra, Señor, vemos tu amor, Señor, vemos cada día, Señor, que nos amas, que nos guardas, que nos das salud, que nos das protección, Señor, y que pase lo que pase, nosotros estamos tomados de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.
Hola hermanos, ¿cómo están? Es lindo volvernos a encontrar este miércoles, este segundo miércoles de reuniones especiales, de reuniones de estudio en cuanto a la importancia y la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy habíamos anunciado, de hecho está el flyer subido en las redes sociales de la iglesia, que íbamos a contar con la visita de Marcelo Heikel. Lamentablemente, como se dijo, Marcelo, su esposa y su hija tienen COVID, están pasando un momento medio complicado, así que obviamente después del mensaje, cuando tengamos el tiempo de oración, tengámoslos en cuenta a ellos tres, ¿verdad? Marcelo, Karina, su esposa, y Natille, su hija. Es un momento complicado, ¿verdad? Y pueden suceder estas cosas, pero igualmente vamos a aprovechar este tiempo para compartir el tema de hoy. Agradezco a los hermanos también que me han dado la posibilidad de poder exponer este tema. Saben, es algo muy amplio y muy vasto el poder hablar del poder, valga la redundancia, transformador de la palabra de Dios. Mientras preparaba el tema pensaba, y obviamente nuestra propia vida, ¿sí?, nuestro testimonio de cómo llegamos a Cristo, es muestra del poder de su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hemos sido nosotros alcanzados con ese poder que logró transformarnos. Entonces, somos consecuencia del poder de la palabra de Dios. Somos fruto de eso, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque podemos contar con su palabra el día de hoy, poder disfrutarla y poder crecer cada día en el conocimiento de todo lo que Él tiene preparado para nosotros a través de su lectura, de su estudio, y es maravilloso poder invertir tiempo, ¿sí?, en la palabra de Dios. ¿Saben? Leía una frase de Henry Halley que dice: la Biblia es la posesión más inapreciable de la raza humana. No hay forma de poder comparar con algo la palabra. El alcance, su poder, vamos a hablar de eso en unos minutos. ¿Cómo nosotros podemos expresar lo que sentimos con la palabra de Dios? Es casi imposible. Pero damos gracias a Dios porque Él nos la dio, porque la tenemos con nosotros. Y vamos a hablar de eso con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Por eso me gustaría que podamos hoy tratar 3 puntos, ¿sí?, acerca de la Biblia y su poder transformador, de lo que ella puede lograr. Y vamos a hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. En primer lugar, me gustaría que podamos hablar del alcance de su poder, del alcance que el poder de la palabra de Dios tiene. Y quisiera contarles una historia. No sé cuántos han oído de Robert Thomas. Murió por el año 1886, hace muchos años ya atrás. Robert Thomas fue el primer misionero, ¿sí?, en ir a Corea. Él fue asesinado, pero miren cómo es todo su relato de la historia. Él y su esposa sienten el llamado de Dios. Ellos vivían en Gales y sienten el llamado de Dios para ir a dar a conocer el Evangelio a los que estaban en Corea. Su esposa, cuando emprenden viaje, muere en Shanghái y él continúa, ¿sí? Pero en el barco, obviamente en esa época no existían los aviones, el barco en el que él se estaba movilizando encalla en un badén de arena, y los soldados de Corea que lo estaban ahí viendo el barco, los movimientos, se acercan y terminan decapitando a todos los que se encontraban allí. Algo bastante feo y difícil de escuchar, ¿no? Pero dice que una persona que tenía una casa allí de huéspedes encuentra un libro y empieza a pegar las hojas de ese libro en todas las paredes de la casa, ¿sí?, para poder preservarlo. Dice que 25 años después llegan personas
a esa misma casa y se encuentran con esos papeles pegados que estaban en coreano y empezaban a leerlo y se dieron cuenta que era la palabra de Dios. ¿A qué viene todo esto? Miren cómo es el obrar de nuestro Dios, ¿no? Que hasta las paredes pueden hablar. Por eso el alcance del poder. Decía el libro donde contaba la anécdota de este hombre que hacía la pregunta, ¿fue en vano todo lo que hizo Robert Thomas para el Señor? Porque él al fin y al cabo no les pudo hablar a aquellos a quienes quería. Pero fíjense que ese libro que él había traducido, que era la Biblia en el idioma que estaba aprendiendo, sí alcanzó a muchas personas. El alcance de su poder. ¿Sí? Quiero que me acompañen. Vamos a dejar que la palabra de Dios sea quien hable. Vamos a ir a Isaías, al capítulo 55 de Isaías, y vamos a leer 2 versículos por el momento, el 10 y el 11. Dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Acá habla un poco de lo que decimos del alcance del poder y compara el profeta la lluvia y la nieve, ¿sí? Y todo lo que estas dos cosas pueden lograr en la tierra y lo que puede llegar a producir y cómo puede ser de beneficio. Entonces, al compararlo con la palabra, debemos saber que ella obra de tal manera en nosotros, ¿sí?, que da la posibilidad de que nosotros disfrutemos de la presencia, ¿sí?, y la atención de Dios. Fíjense, nosotros tenemos un privilegio enorme de poder contar con su palabra, pero a su vez nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de llegar ante Él, de disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Fíjense el alcance, cuando hablábamos de lo que la palabra, sí, al entrar en nuestros corazones ha producido, todo lo que ella a su vez genera en nuestras vidas. Pero este versículo, el versículo 11, en el cual me quiero detener en este punto, me habla de dos cosas, o al menos entiendo yo que podemos hablar en este momento de dos factores. Una es que la palabra o el alcance de la palabra de Dios, el alcance del poder de la palabra de Dios, es con un propósito específico. ¿Por qué? Fíjense que dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hay un propósito de parte de Dios para su palabra, para lo que Él quiere. Hermanos, no en vano, nos llevaría muchísimo tiempo más hablar acerca de toda la historia bíblica, de todo el compendio bíblico, y todas las historias que hay dentro, todo el propósito que gira alrededor de este maravilloso libro. Hablamos un poco con los hombres a manera de recreación acerca de los libros de la Biblia, de algunas características que en ella hay, y nos damos cuenta de todo el tesoro que acá tenemos. Pero fíjense también que detrás de todo hay un propósito, porque dice Dios, la palabra que sale de mi boca no va a volver a mí vacía. Cuando yo les comentaba al principio acerca de que nosotros podemos ser o podríamos estar hablando hoy de nuestros testimonios personales y serían una prueba fehaciente del poder de su palabra, del poder transformador. Es así. Esto es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. No hace falta repetir, pero ya lo sabemos, la Biblia fue escrita por hombres que Dios utilizó, a los que Dios inspiró, porque es su palabra, es lo que Él quiso que esté acá.
ni una coma ni una tilde van a estar agregadas, Podemos hablar también de los libros apócrifos y otros libros que no están dentro del canon bíblico y no eran parte del propósito de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene un alcance, un plan perfecto, que es un plan divino y nadie puede agregar o quitar nada. Entonces, hablamos de un propósito específico, pero también hablamos que ella tiene un objetivo claro. Y en la segunda parte de este versículo 11, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y hará lo que yo quiero, es parte de la voluntad de Dios. Es entender que todo esto gira en torno a un objetivo claro que tiene el Señor. El hecho está en que nosotros podamos empezar a entender cuál es, a que nosotros podamos asimilar la palabra de tal forma que podamos apreciar todos los tesoros que tenemos en ella. No hay forma de malgastar el tiempo cuando lo pasamos a la luz de la palabra, hermanos. No sé hace cuánto que no invertís tiempo en el estudio de la palabra de Dios. No tan solo leerla por leer, sino el detenernos, el escudriñar la palabra de Dios, el indagar, el sumergirnos en ella y empezar a descubrir todo lo que Dios tiene preparado. Es algo maravilloso y es algo que debería estar muy presente en nuestra vida, más en este tiempo. Creo que lo hemos hablado muchas veces, pero en esta situación en la cual nos encontramos, en donde quizás tenemos mucho más tiempo del que teníamos antes en la vieja normalidad, con el tiempo que tenemos ahora le dedicamos a Dios el tiempo que Él merece, y dentro de ello está el estudio de su palabra, el poder disfrutar, el poder comprender, el poder recibir lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Por eso es que hablamos del alcance de su poder. Y vamos a ir a un ejemplo, ¿sí?, que aparece también en el Nuevo Testamento, allí en Hechos. También una historia muy conocida, en Hechos capítulo 8. Y vamos a leer allí en los versículos 34 al 38. Es la historia de Felipe, ¿sí?, y el eunuco. Dice el versículo 34, ustedes conocen la historia, Felipe es enviado por el Espíritu, ¿sí?, y se cruza con este eunuco que iba leyendo el evangelio, el libro del profeta Isaías, en lo que nosotros conocemos como el capítulo 53. Y dice en el versículo 34, después que Felipe se acerca al eunuco y le hace esta pregunta tan conocida donde dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta acá nomás en la lectura por el momento. Cuando hablamos del alcance del poder de la palabra y nos basamos en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar su poder es tan grande que realiza un cambio en la vida de las personas. Lo hizo en la tuya, lo hizo en la mía. Y lo hizo en la vida de este eunuco, en este etíope. Si nos basamos un poco en la historia y en lo que gira en torno al contexto social de esta persona, de este hombre, podemos decir que muchos de ellos se inclinaban a tratar de investigar o de averiguar sobre el Dios en el cual estaba leyendo, porque su
su cultura era muy politeísta, dice que algunos comentarios hacen referencia a que muchos se cansaban de este estilo de vida que la gran mayoría llevaban y que deseaban buscar otra cosa. Y muchos nos hemos acercado a Dios por eso, ¿no? Porque necesitamos otra cosa, porque buscábamos llenar con distintas cosas nuestro corazón, ese vacío que solo tiene forma de Dios. Y quizás es lo que le estaba pasando a este etíope. Por eso es que entendemos que el poder de Dios produce un cambio en la vida, ¿sí? Como lo hizo en esta persona. Pero sobre todas las cosas, ¿sí? Hay algo que agrega el poder de la palabra de Dios, y es que trae claridad en el entendimiento. ¿Por qué? Conozco personas que leen la Biblia, pero la leen como cualquiera de los libros que podamos leer, ¿sí? No dando la posibilidad a que ella traiga claridad al entendimiento, a poder leerla como un libro que tiene poder, que tiene la posibilidad de transformar nuestra vida y que sobre todas las cosas muestra el amor que el Señor Jesús tiene reservado para cada uno de nosotros. Hermanos, yo les invito y les insto a que puedan leer su Biblia, ¿sí? A que podamos apartar un tiempo en la lectura de ella, en poder investigar, como se lo dije antes, en poder indagar y descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Miren, tuve el privilegio de poder leer toda la Biblia, gracias a Dios lo pude hacer, estoy contento por eso, lo tomo como un logro y como una bendición que Dios me ha dado. Entonces, los invito a que puedan hacer lo mismo, y qué bendición si ya lo han hecho, Pero volvemos al tema, dijimos que trae un cambio, que trae claridad a nuestro entendimiento, pero sobre todas las cosas hay algo detrás de todo esto, que si bien no está expresado en la palabra, podemos hacer que por el contexto y otras pruebas, ¿sí? Y quizás leyendas también se menciona, es que el poder de Dios, el poder de su palabra, realiza obviamente una reacción evangelizadora. ¿Por qué? Porque se comenta o se dice que este etíope pudo haber causado, al entrar el Cristo en su vida, al poder tener un encuentro personal con Jesús y que su palabra surtiera efecto en él, hubo una reacción evangelizadora de parte de él, que fue y quiso contarles a todos aquellos con los que tenía contacto acerca de este Dios a quien él había conocido. Entonces, por eso es que, como contamos en la historia de este misionero Robert Thomas, lo que él produjo es lo mismo que también produjo en este etíope, porque la palabra de Dios es viva, no podemos callarla. Y si nosotros nos callásemos, ella va a hablar igual. No podemos, hermanos, dejar, sí, como lo dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí lo vemos en Hechos 4:20, ¿sí? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es lo que manifestaban Pedro y Juan, y es lo mismo que nosotros tenemos que decir. No me puedo callar, porque el alcance del poder de la palabra llegó a mi vida y yo lo tengo que replicar a los demás, ¿sí? No hay forma de que yo me calle, porque el alcance del poder de la palabra de Dios es infinito. Pero muy bien, avanzamos ahora y no solo nos quedamos en el alcance de su poder, sino que vemos el resultado del poder de la palabra de Dios. Y vamos a leer también en Hechos, vamos a ir al capítulo 16. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Si uno se pone a estudiar en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque también es el inicio de la iglesia primitiva, y cómo vemos el obrar del Espíritu Santo, cómo mediante el compromiso de aquellos primeros hermanos, muchos de ellos mártires en nombre de Cristo,
lograban esto, el no callarse, el mostrar y el contar lo que Cristo había hecho en su vida, ¿sí? Y es por eso que tenemos muchos ejemplos en este libro de los Hechos, ¿eh? Lo hemos estudiado este libro hace un tiempo atrás en la iglesia, pero es lindo recordar y ver cómo era el obrar de Dios en esos tiempos, ¿eh? Y que también puede ser ahora, ¿eh? No podemos callarnos, pero entramos en este punto y es el resultado de su poder. Vemos allí un claro ejemplo cuando Pablo y Silas caen presos, después de tener un altercado con una mujer a la cual Pablo le expulsa un demonio, que esta era la que adivinaba, y aquellos que la regenteaban meten en la cárcel a estos dos hombres, y están en la cárcel de allí de más abajo. Ellos estaban cantando como si nada pasara, estaban adorando y alabando a Dios, pero llega un momento en el que dice el versículo 26 que los cimientos de la cárcel por medio de un terremoto se sacudían, se abren todas las puertas, las cadenas se sueltan de todos, y el carcelero sí se despierta, ve todo lo que sucede, toda la escena esa, saca su espada, se quiere matar, y Pablo le dice: tranquilo, tranquilo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, dice en el versículo 28. Pero me interesa que podamos leer desde el versículo 30 al 34, y ahí vamos a poder ver este ejemplo del resultado del poder de la palabra de Dios. Dice el versículo 30: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablando el carcelero a Pablo y a Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Los resultados del poder de la palabra de Dios son tremendos, ¿no? Pero algo que podemos apreciar acá es que debemos estar dispuestos a obedecer para poder disfrutar de ese poder, de ese resultado de lograr de su palabra en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que en ella está escrito y viene y recae directamente sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos desaprovechar las oportunidades. Este carcelero, ¿sí?, estaba pasando una situación trágica, no sabía qué hacer, y Pablo aprovecha esa posibilidad que tiene para poder hablarle de su Dios, de aquel en quien él había puesto su fe. Y es así que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades se nos han presentado en las cuales nosotros pudimos confesar a Cristo? ¿Y cuántas quizás hemos pasado por alto? No tenemos que desaprovechar más las oportunidades. Y también entender que se puede pasar de la desesperación al gozo. Eso es el resultado del poder de la palabra de Dios en mi vida. Dice que el carcelero leímos que se estaba a punto de matar, pero fíjense cómo termina. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren el cambio que hay en la vida de esta persona y en aquellos que vivían con él. Hay una aclaración que tenemos que hacer, y todos quizás la podemos llegar a entender. Al ser salvo el carcelero, no expandió su salvación a su casa. Acá lo que Pablo está diciendo es que ellos también, los de su casa, iban a tener la oportunidad de conocer y escuchar acerca de Dios. Por eso es que nuestra decisión de seguir a Cristo es personal y no beneficia a nadie o no es expansiva a nadie, es solo para mí. Por eso, miren qué lindo que es el poder terminar este punto. El resultado del poder de la palabra de Dios es que lleva de la tristeza, de la desesperación al gozo. ¿Sí? Es
maravilloso esto. Solo su palabra puede lograr este efecto en nuestras vidas. Pero por último, quisiera que podamos terminar hablando del anhelo del poder, de lo que la palabra puede hacer en nosotros. Vamos a leer un último versículo en el cual vamos a basar este punto, y es Colosenses 3:16. Lo vamos a tener allí, todavía no lo vamos a leer, pero me gustaría que antes de terminar podamos hacernos una pregunta, y es, ¿qué espero, sí, y quiero que Dios haga en mí, que su palabra haga en mí? Porque si vamos a Hebreos 4:12, vamos a leer, y quizás hasta lo podemos recitar de memoria, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, es más cortante que espada de dos filos, y penetra dentro nuestro, ¿sí?, hasta llegar a lo más profundo. Pero más allá de recitar ese versículo, ¿qué quiero que haga en mí? ¿Cuál es el deseo que yo tengo de que la palabra de Dios, ¿sí?, haga en mi vida? Y déjenme decirle que me lo pregunto y oro por esto. Pero ¿qué querés que haga en la palabra de Dios en tu vida? ¿O qué esperás que la palabra haga en tu vida? Que su poder te alcance, que su poder tenga un resultado en vos. ¿Saben? Martín Lutero decía, hojeaba hace unos días uno de los primeros libros que leí, El Sermón del Monte de John Stott, maravilloso libro, y allí el autor cita a Martín Lutero y dice que Lutero comentaba algo como que si deseas predicar el Evangelio, si vos querés ser la sal de este mundo y ayudar a las personas a que reflexionen sobre su vida, exponer el poder de la palabra de Dios, mostrar el alcance del poder de la palabra de Dios, tenemos que ser sal aguda, una sal que pueda dejar a la vista aquellas cosas que están mal, ¿sí? Aquella sal que cause tal efecto en las personas que ya no permitan ser igual. Si nosotros vamos a lo que era el uso de la sal en la antigüedad, antes de toda la tecnología, era para preservación, para que las cosas no se pudrieran. Bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer en aquellos que todavía no conocen a Cristo. Ese tiene que ser nuestro mayor anhelo, lograr que no se pudran, sino que puedan venir y disfrutar de la vida que el Padre les ofrece. Pero para que esto sea posible, tenemos que entender que no podemos, ¿sí?, quedarnos esperando así, sino que es tiempo de actuar. Y ahí es donde vamos a leer nosotros el último versículo del día de hoy. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué vamos a ver con este tema? Y es el poder entender, ¿sí?, que hay un norte en nosotros, en nuestra vida. Fíjense, la palabra clave de este versículo es more, es morar. Si vamos nosotros al original, nos vamos a dar cuenta que allí habla de habitar. La palabra de Dios debe habitar en cada uno de nuestros corazones, ¿sí?, porque es a lo que yo tengo que apuntar, es a donde yo me tengo que dirigir, es lo que yo tengo que anhelar, como decíamos, ¿verdad? Es lo que yo tengo que entender, que la palabra tiene un poder transformador en nosotros que me lleva a mí a anhelar eso, a que ella habite en mí, a que cada vez
se haga más viva, a que cada vez se note más su poder, su influencia en mí. Pero sobre todas las cosas, este habitar me da una prueba de algo, una consecuencia o quizás un resultado que debe tener. Fíjense que dice, mora en abundancia en vosotros. Y acá es un llamado no solo a lo personal, a lo íntimo, a lo que yo debo buscar, a lo que yo debo anhelar, a donde tengo que apuntar, sino que también es algo que va a lo colectivo, a la iglesia. Si queremos ser una iglesia en la cual resplandezca la luz de Cristo, en donde seamos un reflejo de su luz, no hay otra clave mejor que es que su palabra more en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Y eso va a producir que los demás noten la diferencia. Ahora, hermanos, me pregunto, su palabra ha tenido un alcance en nuestra vida, ha tenido un resultado en nosotros, porque somos nuevas criaturas, pero me quedo de nuevo con el último punto. ¿Cuál es el anhelo que yo quiero que la palabra de Dios tenga en mí? Disfruto de su poder que me ha transformado, pero ahora tengo que seguir, tengo que continuar con esto. Hermanos, que el Señor nos ayude a que su poder cada día se haga más grande en mi vida. Amén. Hermanos, les mando un gran saludo, Dios les bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Bien, hermanos, agradecemos a Pablo por haberse preparado, por este reemplazo que hizo, y oremos por nuestro hermano que iba a hablar, oremos por su salud y también por su salud espiritual y por su preparación y su servicio al Señor allí donde el Señor lo ha puesto. Hermanos, voy a dar los anuncios. El domingo, por este mismo medio, tenemos a las 11 la cena del Señor, el partimiento del pan. El miércoles seguimos con estos estudios sobre la Biblia, a las 8:30, como siempre. Entonces, hermanos, estemos atentos a estas reuniones virtuales para que podamos crecer en el Señor cada día más. Agradecemos asimismo al Señor porque no nos podemos congregar, pero sí Él hizo que la ciencia avanzara, que aún estando a la distancia podamos vernos y podamos comunicarnos. Así que tenemos que dar gracias y glorificar a Dios por eso. Hermanos, vamos a cerrar con una oración. Después de la oración, cada uno puede orar en su casa, porque es un miércoles y es día de estudio y de oración, así que en sus casas vamos a orar, pero yo ahora para terminar voy a tener una oración así, nos despedimos hasta el domingo, si Dios así lo permite. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, porque hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, considerando este tema tan valioso para nosotros, que es el tema de la Biblia. La Biblia, que es tu palabra, es tu guía para nosotros en este mundo. Te agradecemos, Señor, porque nos diste tu libro, nos diste tu ley y nos diste tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Celestial, no solo a estudiarla, sino a llevarla a la práctica. Padre Celestial, te damos gracias, porque Pablo reemplazó a nuestro querido hermano y también oramos por él, para que tú lo cures allí donde él está. Padre Celestial, dejamos todas estas cosas en tus manos, dándote las gracias, y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.